Bueno, continúan las reacciones tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a Chile a recurrir a la OEA para verificar la situación de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos. Aunque la Moneda dijo no compartir en realidad la postura, garantizó el cumplimiento de la resolución judicial, apelando a la autonomía de los poderes del Estado. Vamos a abordar el tema con quien ha sido crítico precisamente de esta resolución de la Corte Suprema, el presidente y senador del MAS, Alejandro Navarro. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Gracias, Sebastián, a ti. Buenos días. A ver, senador, usted habló derechamente de aquí de un intervencionismo grotesco de parte de la Corte Suprema en Venezuela. ¿Por qué? Sebastián, el fallo es totalmente inédito. Se ha hecho un uso extensivo de un elemento valiosísimo que es la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, que persigue genocidas, que persigue a violadores de derechos humanos. Y en particular, la tipología penal, los tipos penales establecidos son muy claros. Y el fallo, mira, cuando se refiere a Leopoldo López, cita el caso de Pinochet, cita el genocidio de Guatemala, los genocidios que han existido en el mundo, el genocidio del Tíbet. Sí. Pero el caso de Leopoldo López es un tema de condiciones carcelarias. Entonces, creo que el fallo está mal fundado, además, claramente no presenta prueba alguna y se funda en información obtenida de Internet. Cuando tú tienes un fallo que va a tener jurisdicción internacional, no puedes fundar por información de Internet. No estuvo el gobierno venezolano, no estuvo el gobierno de Chile, no hubo una contraparte que se opusiera a la presentación de este patrimonio que radica en Concón. Y sí, que te quiero decir una cosa, que a lo menos extraña. La abogada pidió que se certificaran las horas de alegato. Fíjate que yo he estado en muchos procesos y sé cuando los abogados piden que certifiquen las horas de alegato. ¿Ah? Yo no sé, no quiero presuponer nada, pero me parece a lo menos extraño que se pida certificar a la Corte cuántas horas se ha alegado para qué ese dato. Yo digo, este fallo le va a traer problemas a Chile, Sebastián. Pero es que ese es un punto central de precisamente los defensores de Leopoldo López, que él no tuvo derecho a un juicio justo. Y a eso apelaba precisamente también María Victoria Villegas, junto a su marido, a John Londregan, quienes son los que presentaron este recurso ante la Corte Suprema. Sebastián, la Corte Suprema, la tercera sala, por cierto, la ministra Eggman y la ministra Sandoval dicen Chile no tiene jurisdicción y hay precedentes anteriores. Te quiero decirte que es un fallo dividido. Sí, el juicio 3-2. El juicio a López se ha hecho dentro del marco constitucional venezolano, que al igual que en Chile hay un ministerio público, hay un fiscal, hay separación de poderes. Y quiero decirte que a pesar de que el fiscal huyó a Miami... Bien cuestionada en todo caso esa separación de poderes, pues... A ver, ¿quién elige a los miembros de la Corte Suprema? Yo voté por el señor Valderrama. Ya tenía un fallo que a mí no me gusta. Voté por la ministra Sandoval. Quiero decirte que a veces olvidamos que la Corte Suprema en Chile es uno para ti y uno para mí. Uno para los conservadores, uno para los progresistas. Uno para la derecha o uno para la izquierda. También se constituye por una decisión política primero de la presidenta, que te hace una propuesta, y luego votan los parlamentarios, que somos políticos. Entonces, el mismo mecanismo ocurre en Venezuela. Entonces, creo que es una crítica un poco injusta, pero más allá, López ha tenido todas las condiciones. Fíjate que está en una celda, que es un pequeño apartamento. Tiene internet, tiene microondas, tiene refrigerador, tiene baño privado. Es decir, esta situación de malas condiciones es absolutamente fuera de lugar. Aquí hay un fallo político, porque además la tercera sala, inéditamente, dice aquí hay una convivencia entre el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, y el gobierno. Esa es una apreciación política. Y dice que el Tribunal Supremo de Justicia no da garantías. ¿Cuál fue la base de una Corte Suprema para decir que otra Corte Suprema no da garantía? Bueno, una de las bases podría ser la declaración del propio fiscal Franklin Nieves, ¿no? Nieves, perdón, que viaja a Estados Unidos y huye a Estados Unidos. Bueno, huye porque temía por su vida, para denunciar precisamente que el proceso contra Leopoldo López es una farsa. Sebastián, un fiscal que lleva un proceso por casi 2 años, con un detenido que 11 veces posterga la audiencia, se niega a comparecer, es decir, se hace una extensión artificial del proceso, porque López durante 11 meses no concurre a defenderse. Porque él siente que no tiene las garantías para ir. Y quiero decirte que es concurrir a declarar. Entonces, el fiscal pudo haber denunciado las presiones antes, pudo haberse retirado, no, eligió la opción de fallar y luego huir y hablar desde Miami. Eso efectivamente... Pero usted se queda con la forma y no con el fondo de la acusación de Franklin Nieves. Al contrario, me quedo con el fondo. Lo que yo creo que a él le pagaron. Está en Miami
porque lo compraron. Pero uno levanta la sospecha inmediatamente, senador, que cada vez que hay una crítica contra Venezuela se alude a algún tipo de conspiración internacional, a un pago de por medio, a otros intereses imperialistas, en fin. ¿Por qué la declaración de Franklin Nieves no puede ser la legítima denuncia de parte de un fiscal que arranca a Miami para proteger su vida y que no hizo la denuncia antes precisamente por eso? Yo te invito a revisar la situación de los fiscales chilenos y te pido que pudiera llevarlo al terreno chileno. ¿Tú crees que el fiscal Gajardo o cualquiera de nuestros fiscales, si efectivamente se sienten presionados y no tienen las garantías, van a estar durante 2 años en un proceso y van a huir a Argentina para poder decir, mire, me presionaron? Yo creo que la actitud de ese fiscal no se condice con las condiciones propias de las garantías del cargo. Es a lo menos extraño, Sebastián, y concédeme el punto. Él pudo renunciar, él pudo denunciar, él pudo retirarse del caso. No, concluye el proceso, sentencia y luego huye. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que no es que cada vez se argumente de una conspiración internacional. La pregunta es, ¿por qué estamos discutiendo hoy día Venezuela? ¿Por qué a la democracia cristiana chilena le interesa tanto el tema? ¿Por qué, en definitiva, el tema de Venezuela se convierte en un tema interno en Chile? Y eso es porque la OTCA, la Organización de Estados, la Organización Demócrata Cristiana de América, a la cual la democracia cristiana chilena adhiere, ha realizado una campaña internacional muy potente. Y la OEA, con el señor Almagro, ha sido parte de aquello. Yo solo digo, en Venezuela han habido 20 elecciones en los últimos 17 años, sí. El gobierno ha ganado 19 y no ha habido nunca una objeción. Y en este caso particular yo espero que esta Corte Suprema chilena y la tercera sala no persista, porque yo creo que este es un fallo que nos va a avergonzar. Pero en el ámbito del derecho internacional. Ese punto es interesante, senador, porque usted hablaba de respecto a la soberanía que tiene cada uno de los países para administrar justicia en conformidad a su propia constitución y a su ordenamiento jurídico. Pero esa soberanía no está limitada también por ciertos principios básicos de derechos humanos. Es precisamente a lo que apela la abogada que presenta esta querella o esta intervención de la Corte Suprema, María Victoria Villegas. Ella dice, en el fondo, aquí hay una declaración universal de derechos humanos firmada por Chile, ratificada en el Pacto de San José, que está por sobre, finalmente, esas fronteras limitadas por la soberanía. Sebastián, el principio de la extraterritorialidad, la jurisdicción internacional, está precisamente fijado en la Corte Penal Internacional, en el Pacto de Roma. Es para crímenes de lesa humanidad, es para genocidas, es para dictadores. La situación de Leopoldo López es absolutamente distinta. Es una situación donde se apela a condiciones carcelarias. Yo quiero decirte que él está en el paraíso en torno a cómo están muchos presos en Chile, o en el mundo, o en Brasil, o en muchos lugares de América Latina. Se contrapone a la versión condiciones especiales. Se contrapone a la versión de la familia de Leopoldo López en todo caso. Lilian Tintori vino a decir a Chile, con una sonrisa así de ancha, yo no entiendo, uno tiene al marido preso 2 años, en este caso, y está contenta, así que le tiraban excremento en la celda. Eso ha sido desmentido y jamás se ha aportado ninguna prueba. Entonces, quiero decir lo siguiente. Claramente, la tercera sala se excedió en su mandato y complicó al gobierno de Chile. ¿Por qué lo complica? Primero, porque ya tenemos una relación compleja con Perú y Bolivia, y ahora, con un gobierno como el de Venezuela, en donde Chile va a tener que acatar el fallo y pedirle a la OEA. Yo creo que la OEA puede ingresar siempre que haya acuerdo con el gobierno de Venezuela, y en el fondo esto se va a diluir en una gran burbuja, porque eso no va a ser aceptado. Ahora, la Corte cuando da este paso, mira, lo da 15 días antes de las elecciones parlamentarias de Venezuela. Ayer Patricio Walker organizó un viaje oficial donde me incluyen, no me citan a la comisión de comité, para ir en un viaje oficial de observadores a Venezuela. Yo quiero decirte que se ha formado la idea de que hay una dictadura en Venezuela. Y Sebastián, y ojalá pudiéramos tener un debate con más gente. Yo ya quisiera la Constitución de Venezuela para Chile, donde el 72,1% de los venezolanos la aprobó y donde están principios elementales como plebiscitos vinculantes, referéndum revocatorio, el ombudsman, participan los indígenas, en definitiva, tienen los elementos de participación democrática que hoy día nuestra Constitución no tiene. Decir que es una dictadura, como lo han dicho algunos senadores chilenos, de verdad es un exceso incoherente y ofensivo respecto al gobierno y un Estado amigo, y particularmente con el presidente Nicolás Maduro, porque además un presidente obrero, porque era presidente del sindicato del Metro. Las críticas para Maduro y su calidad de dictador, yo creo que no tienen cabida en ninguna mente, en ningún intelecto que pueda tener un juicio objetivo
sobre Venezuela. Para hablar Por de haber- democracia no significa solamente ganar elecciones, en todo caso, senador, cierto. y los cuestionamientos son bien transversales, van desde, con mucho desde la desconocimiento, oposición. Sebastián. Con mucho, Desde la yo- oposición hasta gente del mundo socialista que también ha sido muy crítica de la situación en Venezuela. Así es. Yo hablaba con Tucapel Jiménez. ¿Quién más con más convicción moral que Tucapel? Lo invitaron, la democracia cristiana y la derecha lo invitó. No va a ir, pero no conoce Venezuela. Y le dije, Tucapel, anda, observa, participa. Por cierto que hay problemas, por cierto que hay oposición, pero hablar de una dictadura en un régimen que tiene consagrada en su constitución una democracia extraordinariamente participativa, Pero no solo eso. yo creo que es un exceso completo. Bueno, eso en las letras, o en el papel, digamos, pero el ejercicio luego del poder también difiere, digamos, respecto al sistema organizativo político, digamos, que puede establecer determinada constitución. Mira, pero la libertad de prensa cuestionada, tú tienes muchas, por cierto, canales de televisión de oposición, prensa de oposición. Sebastián, nómbrame un solo diario, un solo periódico en Chile que sea de gobierno, que sea de izquierda. Uno solo. Yo te quiero decir, no hay ninguno. Yo quiero decirte que en Venezuela... Pero eso no es por una prohibición explícita No, pero solamente te del digo, gobierno, digamos, o del pero sistema tampoco, político, ¿no? tampoco en Venezuela. Si lo que hay son diarios de oposición, Bueno, hay empresas, por cierto, canales de televisión, radios, cientos de radios y cientos de canales regionales. Entonces, la verdad es que uno tiende a comparar y a hablar de restricción de libertad de prensa cuando el que quiere habla lo que quiere contra el presidente. Por el 10% de lo que dicen contra el presidente, aquí estarían demandados. ¿Ah? Bueno, senador, nos estamos desviando un poco del tema. Respecto a esa visita de observadores a Venezuela en particular, ¿usted formaría parte finalmente de esa delegación? Yo voy a ir, tengo una invitación del PSV, que es una invitación política. Porque yo no soy parcial, Sebastián. Yo tengo una simpatía, tengo una apreciación positiva. Las críticas uno de los amigos se las dice personalmente Sí. sobre el tema. Por lo tanto, no vamos invitados o no voy invitado por el Consejo Nacional Electoral como observador. Es una invitación de un partido hermano como Sí. el Partido Socialista Unido Venezuela. Esto de delegación oficial no existe, porque el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, hace invitaciones al CERVEL, a las instituciones electorales. Por tanto, la delegación de senadores de derecha y de la democracia cristiana de Chile va en una visita que no es oficial, y tiene todo el derecho a hacerlo, y ojalá que lo hagan. Y, por cierto, como no es una visita oficial, no sé si van a poder ingresar a los locales, ¿ah? Porque si viniera una visita de delegadores, de diputados venezolanos a las elecciones nuestras por las de él, y quieren recorrer los locales, te aseguro que van a tener problemas, porque los ¿Y usted locales de cree que va a votación pasar eso? chilenos, yo creo que puede pasar, por cierto, porque efectivamente en Chile no entra cualquiera a los lugares de votación. O sea, va el que vota, van los candidatos, pero tampoco puede entrar cualquiera. Y eso ocurre en Chile y todos lo sabemos. Sin embargo, pueden ir a observar el proceso y ojalá lo hagan y informen de manera objetiva, Sebastián. Senador, por último, en otro tema, el senador Ignacio Walker ya anunció que se va a oponer a esta glosa para la gratuidad universitaria, Así es. la gratuidad en la educación superior el próximo año. ¿Qué le parece a usted la decisión que adopta el senador Walker al respecto, considerando los avances también y las negociaciones que hubo entre medio para poder darle viabilidad a este presupuesto? En el fondo, la posición de Walker tiene un cierto sentido, porque hay muchos jóvenes de escasos recursos que estudian en universidades de lucro y no acreditadas. Y muchos de ellos, sus padres se han endeudado para poder tenerlos, matricularlos y pagar las mensualidades. Pero como esas universidades o institutos no están acreditados, no garantizan calidad y efectivamente contienen elementos de lucro, no acreditan. Por lo tanto, el principio que ha adoptado el gobierno me parece adecuado ante la escasez de recursos. Vamos a ver cuando mejoren las condiciones. Pero esto es lo que podemos hacer hoy día porque queremos presionar que esas instituciones donde la gente se endeuda otorguen títulos de calidad para que al joven le sirva y efectivamente abandonen el lucro y se constituyan en organizaciones sin fines de lucro, como es lo que buscamos en la educación superior, a fin de que ningún joven pueda quedarse fuera porque no tiene los recursos, porque sus padres no le pueden pagar. Por tanto, Walker lo que hace es poner un punto que podemos compartir, pero hace un punto polémico. Él está en una candidatura presidencial, me parece bien, yo entiendo la política de su posición, pero quiero decirte que si yo tuviera la posición de Walker, me estarían dando duro y pidiéndome la salida a la nueva mayoría. Entonces hay algunos regalones que cuando se ponen díscolos, algunos lo critican levemente y a otros nos pegan muy duro. ¿Y usted siente que Ignacio Walker se está alejando de la nueva mayoría o está tratando de marcar distancia respecto al oficialismo con estas medidas o con estas decisiones? Mira, yo creo que hay un sector de la democracia cristiana que siente que ha estado ya mucho tiempo fuera de la moneda, que busca un perfil propio, y hay algunos que han elegido el camino propio, como Gutenberg Martínez.
porque quieren volver a la moneda, porque creen que esta alianza centro-izquierda le ha hecho mal. La ADC tenía, yo quiero recordar, el 90, 14 senadores y 37 diputados, y el 28% de la adhesión ciudadana. Pero los problemas no son del tipo de alianza, son del perfil de ocupar el centro político, y eso no es un problema a la izquierda. Entonces, la democracia cristiana legítimamente busca su perfil, quieren llevar candidato propio, pero hemos tenido un acuerdo, candidato único de la no mayoría, y Walker insiste en que sea la primera vuelta la primaria. Vamos a ver qué pasa. Una es la opinión de Walker y entiendo otra es la opinión de la democracia cristiana. Senador Navarro, gracias por haber venido. Gracias a ti. Muy amable. Son las 8:24, nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato mañana en directo aquí en CNN.